Muy buenas noches, ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicio y servir de ayuda a todos los colectivos económicos de las islas y, cómo no, a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, hoy en la primera parte de la hora de FEMETE hablaremos de solidaridad, de las ayudas humanitarias, de la lucha contra la pobreza. En concreto, nos centraremos en la próxima celebración del primer Salón Internacional de la Cooperación, que va a acoger el recinto ferial de la capital tinerfeña los días 26, 27 y 28 de junio. Para explicar con detalle en qué va a consistir ese importantísimo acontecimiento, nos acompañan Francisco Javier Morera Fumero, que es consejero del Cabildo Insular de Tenerife, consejero delegado de la institución ferial, y Raquel Lucía Pérez Brito, que es directora de proyectos de Sofitesa. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en el programa. Buenas noches. Les recuerdo también que en la segunda parte del programa vamos a tener como invitado especial al director gerente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, del ITER. También les comento que les ofreceremos la sección habitual de las ofertas de trabajo con los empleos que demandan las empresas del sector, y que si desean participar en el programa lo pueden hacer a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es. Y dicho todo esto, nos centramos ya en el tema de hoy, que hemos dicho, y vamos a hablar de solidaridad, ayudas humanitarias, de la lucha contra la pobreza, en concreto del Salón Internacional, ese primer Salón Internacional de la Cooperación que va a celebrarse en el recinto ferial de la capital tinerfeña 26, 27 y 28 de junio. ¿Qué se puede decir, Francisco Javier Morera, de ese Salón Internacional, el primero que se organiza y que viene es muy apropiado por el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, eso parece. Parece que es tan apropiado como que se ha improvisado quizás de poco para acá, pero lo cierto que ha sido y fue una apuesta del Cabildo de hace ya bastante tiempo. Estamos hablando casi de 2 años trabajando y pensando en qué queríamos hacer. Y es un salón y es un proyecto que, como bien has dicho, es la primera vez que se hace. Y por ser la primera vez incluso es original en su concepto, es la primera vez que en toda la temática de la cooperación, de cómo articulamos las ayudas, es la primera vez que bajo un mismo techo, el techo físico del recinto ferial, y bajo un mismo techo de la discusión que se va a poder originar, se van a estar presentes, estarán presentes los que son los 4 principales actores en la cooperación y en el desarrollo, los 4 principales agentes. Es decir, aquellos países que tienen capacidad de donar dinero para el desarrollo, para la cooperación, evidentemente los países que necesitan recibir esas ayudas a través de diversos mecanismos. El tercer agente es la ONG, las organizaciones no gubernamentales especializadas en proyectos de desarrollo, de cooperación, de ayuda en situaciones de emergencia. Y por último, y no menos importante, y por eso es original en su concepto este salón, son las empresas privadas, la presencia de la empresa privada que está especializada en el suministro de bienes y servicios para la cooperación, es decir, empresas pues especializadas en suministro de potabilizadoras, depuración de agua, suministro de casetas de campañas, de vehículos todoterreno. Es la primera vez que se hace en España, en Europa y en el mundo un salón de estas características. Bueno, algo muy importante para Tenerife, el convertirse en capital de la cooperación, y más en estos momentos con tanta llegada de inmigrantes. Sí, está claro que el momento, como comentaba mi compañero Javier, parece idóneo, parece buscado, pero que realmente la situación de Canarias requería desde mucho antes. Tenemos problemas de inmigración no recientemente, los tenemos hace más de 4 años en las islas occidentales, no, en las islas orientales, y sin embargo las hemos sufrido realmente, nos hemos dado cuenta de la importancia, o realmente la sociedad de Canarias lo ha considerado un gran problema cuando ya vemos que no solo nos llega la gente, los inmigrantes desde Marruecos, sino que ya desde otros países de África Occidental también se están dirigiendo a nosotros. Y lo que era más peligroso es que esa inmigración no es que te venga de los países costeros, sino que de cualquier país que no tenga costa se va produciendo un éxodo hacia las costas para intentar venir.
El tema de la inmigración no es el tema principal del Salón de la Cooperación, pero es uno de los temas que se tocan también dentro de la cooperación. Se van a hablar de los objetivos del Millennium y de analizarlos desde un punto de vista crítico, ver si realmente, tal y como están planteados, puede llegar a hacerse realidad y buscar soluciones alternativas. Y por supuesto la inmigración es uno de ellos y es un factor fundamental. ¿Qué más contenido se puede decir que va a tener el Salón de la Cooperación? El Salón va a tener dos partes bien diferenciadas y perfectamente enlazadas, lo que se quiere conseguir con cada una de estas partes. Una parte que es la parte de la típica conferencia, la estructura de la típica conferencia, donde vamos a debatir, como bien ha dicho Raquel, sobre el paraguas de los objetivos del milenio, es decir, vamos a proponer una reflexión en cada una de las mesas redondas que se van a producir. Vamos a exigir, y así se lo hemos comunicado a los ponentes, que hagan una reflexión sobre los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio son 8, tan diversos como pues hablar sobre salud, sobre educación, sobre la erradicación de la pobreza, sobre otros muchos objetivos, y queremos que esas mesas redondas analicen esos objetivos. Si realmente estamos preparados o vamos a ser capaces, como así se firmó, que en el 2015 conseguir esos objetivos. Ese va a ser el papel de la conferencia, va a ser mesas redondas y después habrá lugar a una serie de ponentes de un nivel superior para pues, las típicas conferencias magistral, siempre ciñéndonos a ese enfoque, a reflexionar y a buscar, que es uno de los objetivos de este salón, a buscar que el último día podamos firmar una especie de declaración de Tenerife relacionada con los objetivos del milenio. Esa es una parte, es decir, la parte primera, digamos, de la conferencia, del análisis. Después está la segunda parte, que físicamente estará también, y las dos están ubicadas en el recinto ferial, que es la parte que yo llamo comercial, pero que no es tal, parece como que tiene un objetivo de ganar dinero y no es ese. Es la parte expositiva, y la parte expositiva corresponde a un formato típico de feria, es decir, cada uno de los 4 actores que nombré anteriormente, los países que tienen dinero, los países que necesitan ese dinero, las ONG y la empresa privada tendrán físicamente la posibilidad de ubicarse en un stand y demostrar cada uno qué son capaces de hacer. Es decir, la ONG Bomberos Unidos Sin Frontera que va a asistir, por ejemplo, pues tendrá la capacidad de decir qué proyectos están llevando a cabo y qué proyectos son capaces de llevar a cabo. El país beneficiario, que es al fin y al cabo el último, el realmente que esperamos se beneficie de todo esto, el país beneficiario podrá mostrar al público en general, porque esto es un salón que estará abierto a todo el público, cualquier tinerfeño podrá asistir, cualquier canario podrá asistir a este salón, a las conferencias y a la parte expositiva. El tinerfeño que vaya a un stand de los países beneficiarios, en este caso Mozambique o Angola o la población árabe saharaui, podrá ver in situ qué proyectos de cooperación necesita ese país desarrollar. La ONG que físicamente estará al lado podrá ver qué proyectos necesita ese país. La empresa privada especializada en suministros podrá ver qué suministros le hace falta a la ONG para llevar a cabo qué proyecto en qué país. Es decir, que está todo perfectamente enlazado, todo bajo un mismo techo. Esas son, digamos, las dos partes principales de y que también es muy importante recordar que es totalmente gratuito, claro, o sea que aquí todo el mundo puede ir, que es interesante sensibilizar a la gente de aquí, de la población de Tenerife y de Canarias en general, de que aunque sea un tema específico, todos tenemos que conocer este mundo, tenemos que saber que existe, los problemas, los países que tenemos cercanos que van a tener representatividad con un stand, debemos de conocer el problema, o sea, no es al margen, al no ser nuestro trabajo, no debemos de decir, pues ese no es un tema de nuestro interés, es un tema que nos va a afectar a todos y yo creo que además ahora estamos más sensibilizados por lo que comentábamos al principio y tenemos que ver el problema global, no solo es un tema problemático el tema de la inmigración, el que esta gente no tenga esos medios elementales para nosotros, que podríamos hablar hasta de los más mínimos derechos humanos, no los pueden llevar a cabo porque no tienen medios, es algo que afecta también al siguiente paso, que es porque se produce la inmigración. O sea que yo creo que es un reto que esa feria, que este Salón de la Cooperación se llene de gente simplemente para observar qué es lo que está pasando. Sí, porque en la propia página web del Salón de la Cooperación, que hay una página web que tienen ustedes,
aporta datos, por ejemplo, dice que más de 640 millones de niños viven en hogares con suelo de barro o en situación de hacinamiento. También dice que más de 120 millones no reciben instrucción primaria, o sea, también problemas de educación. En condiciones sanitarias dice que 1 de cada 7 niños está sin atenciones sanitarias. Se va a hablar entonces también de todo esto, sanidad, educación. Por supuesto. Son los objetivos del milenio. De eso consisten los objetivos del milenio. Analizar cómo la educación, o la falta, en este caso, la falta de educación, imposibilita que un país, que un gobierno se desarrolle hasta lo que se considera un nivel determinado. Como la falta de energía, como la falta de agua, como la falta de sanidad, como la falta de ciertas condiciones imposibilita que ciertos países se desarrollen, que lleguen a lo que se supone que es el nivel en el que estamos aproximadamente el resto de los países. Eso es lo que se entiende por la filosofía de los objetivos del milenio, erradicar ciertos problemas que ciertos países tienen. Y de eso es de lo que se va a intentar analizar, de lo que se va a intentar, y espero que se sea muy crítico y se pueda llegar a ciertas conclusiones y declaraciones. Es decir, pues oye, pues mire, pues nos habíamos planteado para el 2015 erradicar la pobreza o bajar la pobreza a un tanto por ciento. Bueno, pues ya en el 2006, a la fecha que estamos, no lo vamos a conseguir, y no lo vamos a conseguir, o va a ser muy difícil conseguirlo, porque hemos elegido este camino o por estas condiciones. Bueno, ese tipo de reflexión es la que estamos buscando, ese tipo de reflexión crítica creo que es la que se busca y que después se plasme en un documento. Escuchando a Javier, nos hemos olvidado de decir que no estamos solos. O sea, este proyecto está avalado por la Unión Europea. La Comisión Europea apoya este proyecto, es uno de los organizadores del proyecto. El Ministerio de Exteriores en Madrid y la CESIS también apoyan este proyecto. El Gobierno de Canarias está con este proyecto. A través de la Casa de África también se apoya este proyecto y por supuesto desde el Cabildo. El Cabildo es el que ha dinamizado el proyecto, pero desde luego esto no es un proyecto regional, eso es un proyecto nacional y por supuesto europeo. Y eso es muy importante porque a la hora de tomar una decisión y decidir pues qué carta o qué declaración de intenciones se puede hacer desde Tenerife, no es que la gente de aquí vayamos a decir cómo vamos a resolver los problemas del tercer mundo, porque no tenemos capacidad para hacerlo, evidentemente. No es imposible materializar, ni siquiera cuando se reunió el G8 el año pasado en Escocia, ni siquiera esos países con esa representatividad puede garantizar que las cosas salgan como ellos les gustaría que salga, pues cuanto menos puede ocurrir en Tenerife. Pero si hay una voluntad coordinada de todas estas instituciones de las que estamos hablando, pues vas poniendo un granito de arena que cuando vayas añadiendo granitos de arena haremos la montaña. Exactamente. Se sabe ya, aunque quedan 15 días, porque va a ser el 26, 27, 28 de junio, ¿se sabe ya quién va a participar? ¿Qué países, por ejemplo, van a participar? ¿Han confirmado su asistencia? Bien, países, estamos con bastantes todavía intentando establecer comunicación, porque la verdad, y aunque parezca sorprendente, es muy difícil poder establecer comunicación. Vamos a contar un ejemplo que nos pasó ayer. Incluso vía diplomática es muy difícil. El ejemplo de ayer es, estábamos intentando localizar a uno de los asistentes por parte de Senegal, al señor Landing Savané, que es el ministro de Estado, que no estaba en Senegal, sino que estaba de visita en Gabón. O su secretaria nos suministró el número de teléfono del hotel y la habitación en la que estaba en Gabón. Es imposible hablar con Gabón. Yo no sé qué hacía un ruido horroroso, oíamos la voz de esa señora. Ni de un teléfono fijo, ni de un móvil, nada. Era imposible porque el ruido, las comunicaciones tienen que ser muy, muy malas. Es imposible no pudimos hablar con nadie en Gabón para ponernos en contacto con esta persona. Bueno, pues países sí, pues vendrán, intentamos que esté Senegal, Cabo Verde, Mauritania, Mozambique, Angola, la población árabe saharaui, y con los últimos que estamos intentando conseguir que vengan a este foro, evidentemente, es con Marruecos, que es muy importante. A nivel de personalidades, pues sí, hay una agenda más o menos fija. El viernes, si no me equivoco, el viernes 16 en el Cabildo daremos una rueda de prensa y espero allí poder ya, junto con el presidente y otros representantes de ONG, dar ya una lista bastante definitiva de aquellos que van a asistir. Pero sí estamos hablando en algunos casos de personas muy relevantes a nivel internacional y mundial. Habrá también empresas, hemos hablado, aparte de ONGs españolas y de ámbito europeo, empresas que proveen equipos y suministros de agua, saneamiento,
campamentos y viviendas, bomberos hemos hablado, que comentaban que a lo mejor iban a hacer allí exhibiciones de su trabajo, su labor. Es una parte también muy bonita, yo creo que es muy interesante. Durante los descansos de las mesas redondas, justo en el exterior, en la parte de fuera del recinto ferial, en el Picón, donde todo el mundo aparca cuando va a las grandes ferias, al PIT o alguna de estas, ahí vamos a hacer una simulación de un derrumbe, de una catástrofe, entre comillas, y entonces esta ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, con los perros, con su unidad de perros, va a hacer un simulacro de derrumbe y de localización de personas. Y aparte se van a utilizar otros sistemas, un TLE, que es un sistema, una especie de radar. Con ese radar se van a buscar también personas. Son cosas, algunas son de aquí, están aquí en Tenerife y que la población de Tenerife no sabe que las tenemos y que se utilizan. Otras, en el caso de Bomberos Unidos Sin Fronteras, por ejemplo, son reconocidas a nivel internacional. Yo creo que va a ser una exhibición muy interesante y que la población lo va a agradecer, va a ser muy simpática. Hay otro tema que también está dentro de este Salón de la Cooperación y que se coordina por la visita que hizo aquí el presidente Bill Clinton. Él, cuando estuvo aquí, le transmitió a don Ricardo Melchor que se había sorprendido con las infraestructuras de Canarias, que quizás él tenía un concepto de Canarias equivocado, como la mayoría de los americanos. Algunos ni saben que existimos y otros, como muchos, nos colocan en el mapa, pero no sabe qué nivel de vida tenemos. Y él hizo un comentario que lo hemos retomado y que lo hemos mantenido como filosofía, que es intentar que Canarias se convierta en un portaaviones de paz. En ese portaaviones de paz cabe todo, o sea, no es solo temas de cooperación, es temas de logística, es temas de la tricontinentalidad de la que siempre estamos hablando. Y uno de los commitments, luego fue invitado, el presidente del Cabildo fue invitado a Nueva York, a la iniciativa Global Clinton, este septiembre es la segunda, también va a ir. Pues uno de los commitments que el presidente hizo fue qué podía aportar Tenerife a el desarrollo y a la mejora de los países en vías de desarrollo, desde Tenerife, desde nuestra humildad. Y uno de los temas también que destacó Clinton en la intervención que hizo tanto aquí en Tenerife como hizo también en Nueva York, delante de todos los líderes mundiales, en septiembre del año pasado, fue las energías renovables. Y a través de las energías renovables, el último día se considera que es uno de los aspectos fundamentales para ayudar al desarrollo, un desarrollo sostenible en estos países y además también en los países desarrollados, o sea, es necesario en las dos partes. Y esa parte de la iniciativa Global Clinton es el commitment del presidente del Cabildo que hace efectivo en el Salón de la Cooperación. No sé si me han entendido, porque... Bien. Pero de lo que se trata es que una idea que nace a través de un líder internacional que considera que Tenerife puede ser, o Canarias en general, puede ser bastante representativo a la hora de acercarte al continente africano y a la hora de las ayudas que se le tiene que dar al continente africano, pues aprovechar a través de las energías renovables, en las que Canarias está también bastante avanzado, aprovechar esta plataforma para poder comunicar y poder transmitir nuestros conocimientos al país vecino, a nuestro hinterland, en definitiva. Punto de encuentro. Tenerife va a ser punto de encuentro, capital. Qué importante va a ser entonces el Salón de la Cooperación. Suena muy bien. Este salón, ese era el objetivo, es decir, y yo creo que si todos pensamos y asociamos punto de encuentro y asociamos punto de encuentro a cooperación, hay dos referentes. Tenemos Portalegre, el Foro Portalegre en Brasil, que es un foro un poco más, digamos, humilde, y otro foro un poco más elitista, que es el de Davos. Y siempre, y un poco en tono jocoso, nos decíamos, bueno, pues pondremos el tercero, el foro de Tenerife, que será algo completamente diferente, no será ni tan humilde a lo mejor, ni tan elitista, evidentemente. No ese era el objetivo, no es el objetivo tampoco decir, bueno, que se hable de Tenerife, Tenerife es el punto de encuentro, no, Tenerife es el compromiso. Como decía Raquel, no estamos capacitados, ni Tenerife ni Canarias, solos para abordar este tema, que es un tema complejo y como los temas complejos requieren de soluciones complejas. Esto es un punto de encuentro de Tenerife, de Canarias, de España y de la Unión Europea, para fijar en Tenerife, para intentar fijar en Tenerife, en Canarias, ese concepto que ya dijo Raquel y que todo el mundo menciona y que es muy difícil de ver
cómo realmente se puede llevar a cabo, que es lo de las Canarias o Tenerife como esa plataforma tricontinental. Eso es, todos los políticos y todas las personas hablan, pero es muy difícil de conceptualizarlo y de sobre todo ver una herramienta, algo que realmente pueda aportar. De Salón es muy ambicioso en lo que es su filosofía, es muy modesto en lo que va a ser la dimensión del mismo físicamente, pero lo que es la filosofía, lo que quiere obtener es muy, muy ambicioso. Yo creo que hay muy pocas personas que realmente se den cuenta de lo que estamos haciendo. Aunque físicamente sea una cosa reducida, lo que estamos intentando hacer con este primer Gran Salón, yo creo que es algo que podremos ver si se mantiene y conseguimos que se mantenga la filosofía y el desarrollo del mismo. Yo creo que será algo que podremos ver en cuestión de 10, 15 años. Eso espero. Bien, pues, el hecho de que todo el mundo esté pendiente de Tenerife en estos días, supongo que también repercutirá sobre la isla, en la comunidad europea, en ámbito nacional, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos seguros de que así va a ser y que ya está siendo así. Ahora mismo están los comisarios visitando, comisarios y representantes de la Unión Europea comprobando cuáles son los problemas que tenemos con un punto de lo que es el Salón de la Cooperación, que es el tema de la inmigración. Pero ellos ya conocen este programa, conocen lo que se va a hacer el 26 y 27 y 28 de junio, es dentro de 2 semanas, dentro de 2 lunes, y por supuesto que contamos con todo su apoyo moral y físico, porque mucha de esta gente se va a trasladar nuevamente aquí a nuestra isla. Estamos hablando al principio de que es que además el problema es grave porque son más de 3.000 inmigrantes los que hay ahora mismo en las islas, en centros de acogida. Muchos más se supone ya que va cada vez creciendo. O sea que aunque se preparó desde hace 2 años, comentaba Javier, ¿no? Sí. El salón, 2 años preparando todo esto. 2 años con la idea. Yo creo que en un poco más de 2 años. Fue en diciembre de 2003, enero de 2004. Fue cuando nos llegó por primera vez, en este caso me llegó a mí personalmente al recinto ferial, un proyecto que tenía que ver con cooperación. Pero el proyecto, la verdad es que no tenía mucho que ver con este proyecto que está. Y el proyecto a lo largo de este tiempo ha ido evolucionando porque así, sí, así ha sido, lo ha marcado el devenir de las circunstancias. Es decir, tuvimos el desgraciado maremoto, el tsunami en Asia, después en Centroamérica. Bueno, pues y asociado al maremoto y a las desgracias en Centroamérica, hicimos una nueva reflexión, vimos que ahí fallaban cosas en cómo se articulaba el desarrollo, la ayuda, y volvimos otra vez a coger el proyecto, le dimos la vuelta, quitamos cosas, añadimos. Es decir, que el proyecto en sí ha ido evolucionando desde un principio, pero el origen del mismo, el origen que es importante, el origen de decir, bueno, pues ¿qué puede aportar desde una parte muy humilde Tenerife para esto, para este problema, para que este problema que se viene viendo desde hace mucho tiempo? Ese origen fue hace 2 años, 2 años y medio, y el proyecto ha ido evolucionando desde entonces. Además también coincide, curiosamente, con la reunión de Adam Martín con el comisario de ayuda humanitaria. La Comisión Europea acordaba el pasado jueves la participación del gobierno canario en varios proyectos económicos y comerciales en los países de África Occidental para frenar la llegada de la Unión Europea de inmigrantes y ofrecer allí perspectivas de futuro, en especial a los jóvenes. Y uno de los temas de esa agenda fue hablar también del Salón de la Cooperación. O sea, que aquí hay coordinación en ese sentido de que el propio gobierno de Canarias también, en el momento de trasladar las preocupaciones que tiene Canarias, también se busca como herramienta el Salón de la Cooperación. Herramientas y soluciones. O sea que allí también se habló del Salón de la Cooperación. Sí, fue uno de los puntos de la agenda, de los temas que se trataron con él, que no era desde luego el más importante, no es el tema más destacado en estos momentos, pero sí que se habló. Nos quedan apenas 3 minutos. Javier, ¿con qué nos podríamos quedar de esta celebración del Salón de la Cooperación? Animar quizás a la sociedad. Sí, yo creo que eso es de lo más importante, animar a los tinerfeños, a todos los canarios, a que vayan visiten el recinto ferial, visiten el Salón de la Cooperación, que vean qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se necesita hacer, que participen activamente y en las mesas redondas, que escuchen a las personas que van a ir, que son personas muy preparadas, y que se pasen por allí, que lo vean y que pierdan, entre comillas, un poco de un mediodía o un día
en ver y analizar este salón y lo que propone este salón. Yo creo que es el mensaje principal. 26, 27, 28 de junio. 28 de junio, de 10 de la mañana, que se empieza, tiene la apertura, hasta las 8 de la tarde. Con carácter gratuito para las familias que pueden ir para a todo el completo. mundo. Todo el mundo. Sí, no deberíamos desaprovechar la oportunidad de la gente que nos viene gente de mucho valor, que nos puede aportar conocimiento, que no solo es el hecho de que nos puede dar importancia o no, de que la gente se fije en nosotros porque están aquí en Tenerife, es el conocimiento que nos puede transmitir. O sea que no solo hay que ir a la exposición para que vean los problemas, que es lo que yo dije al principio, de cada país y los proyectos que necesitan, también que se aproveche a la gente que viene para que se les escuche y sepamos qué es lo que se está fraguando en el resto del mundo en este tipo de problemática, que es que ellos son unos expertos, los que vienen son expertos en la materia de la que van a hablar. Muy bien, Francisco Javier, se nos ha acabado el tiempo. Una pena. Muchas gracias por habernos acompañado hablando de este salón, primer salón de la cooperación, primer salón internacional de la cooperación. Haremos todo lo posible por estar allí y cubrir ese acontecimiento. Muchas gracias por tu participación en el programa. Gracias a ustedes. Seguiremos con Raquel Lucía en la segunda parte del programa porque ahora vamos a hacer una breve pausa publicitaria, pero volveremos con Raquel Lucía, directora del proyecto de Sofitesa, y con el director gerente del ITER, para hablar de un proyecto también muy especial, el NAP. Enseguida volvemos. Entramos en la segunda parte de la hora de FEMETE y ahora vamos a hablar de un proyecto que el presidente del Cabildo, Ricardo Melchor, ha calificado como el más estratégico de los últimos siglos y lo ha comparado con un enorme aeropuerto de las telecomunicaciones. Esas son palabras del presidente Ricardo Melchor en una reciente entrevista en los medios de comunicación. Nos referimos al NAP, unas siglas en inglés que se pueden traducir como el Sistema de Acceso Neutral. Para explicarnos con detalle lo que es el NAP, junto a Raquel Lucía Pérez Brito, que nos sigue acompañando, directora de proyectos de Sofitesa. Nos acompaña también ahora en el plató Manuel Zendagorta Galarza, que es director gerente del ITER, del Instituto Tecnológico y de Energía Renovable. Muchas gracias. Gracias Por estar en el programa. Bueno, el NAP, hemos dicho que don Ricardo Melchor lo ha comparado como el proyecto más estratégico de los últimos siglos. NAP, unas siglas en inglés, Sistema de Acceso Neutral, más o menos. ¿Cómo se puede explicar, cómo podemos explicar a los telespectadores, don Manuel, lo que es el NAP? Bueno, en primer lugar, muchos que trabajan con ordenadores y estas cosas se darán cuenta de que hoy todo el tráfico de comunicaciones va por Internet. Hasta la voz va por Internet y aunque todavía no toda la voz va por Internet, las grandes operadoras sí transmiten lo que es la voz utilizando los protocolos de Internet, prácticamente todas, con lo cual ha habido un cambio en los sistemas de comunicación. Internet se ha convertido en el sistema general de comunicarse. Esa es una cosa. Y el NAP es un punto de acceso neutro a la red. ¿Y eso qué significa? Que es un sitio importante donde muchos operadores se ponen de acuerdo para intercambiar datos o intercambiar información de esa red. Automáticamente en el sitio que se designa como el sitio de intercambio aparecen muchos operadores que están interesados en conectarse en ese punto porque es un punto que te da acceso a muchos más operadores. Es decir, que en los cambios de las comunicaciones, junto con la importancia de esas concentraciones de grandes nudos de comunicaciones telemáticas, no de coches, hace que el NAP se convierta y se vaya configurando como un punto esencial. El que está cerca de un NAP tiene un acceso muy rápido a la red, tiene un acceso a muchos operadores, tiene una serie de ventajas. Y es un polo de atracción de empresas que quieren utilizar esas ventajas de que se sitúen cerca del NAP. Entonces, de ahí, pues eso, es un nudo de comunicaciones que todas las regiones del mundo quisieran tener, por las ventajas que eso conlleva. Te sitúa en primer nivel de Internet. En estos momentos en Canarias estamos en un nivel bajo. Prácticamente Canarias no es lugar de tránsito de Internet y nos convertiríamos en lugar de tránsito.
Y de ahí viene la palabra, la frase de don Ricardo Melchor del gran aeropuerto de las telecomunicaciones. Este sería el gran aeropuerto donde todas las compañías podrían desembocar aquí. En el ejemplo del aeropuerto sería el decidir hacer un Barajas en Tenerife. Tenerife de las telecomunicaciones. Exacto. Sí. En Tenerife pues todos los vuelos vamos a Madrid, Barcelona, pero en Canarias somos casi destino final, no somos casi, a veces hay algún vuelo de tránsito, ¿no? Entonces sería convertirse en ese gran hub, en ese gran aeropuerto donde buena parte de las comunicaciones se balancearían. Algunos de nuestros telespectadores se podrían estar preguntando, ¿y necesitamos tanto en Canarias como para tener un Barajas de las telecomunicaciones aquí? Pues yo creo que si solo nos fuésemos a fijar y centrar en Canarias, no habría masa crítica suficiente para necesitar ese NAP. Pero si ya estamos hablando de la plataforma tricontinental y de que queremos focalizarnos como una posibilidad, desde luego tenemos todo el continente africano que explotar y que necesitamos mejorar las telecomunicaciones con ellos. Y eso no solo a Canarias, también le pasa a los americanos, le pasa a los europeos, le pasa a los asiáticos, y eso facilitaría que toda la información pasase por Canarias. Eso quizás es una de las partes de la tertulia que hemos tenido antes, Salón de la Cooperación, Tenerife como capital de las ayudas humanitarias, de las ONG, ahora también Tenerife como capital de las telecomunicaciones. Quizás ese es el papel que juega Sofitesa en todo esto, el unificar, intentar llevar a cabo todos estos proyectos. Sí, Sofitesa lo primero que hay que explicar quién conforma Sofitesa. Sofitesa es la Sociedad de Fomentos e Inversiones de Tenerife, y dentro de ella hay un 20% que pertenece al Cabildo de Tenerife, un 20% que pertenece a la Autoridad Portuaria, otro 20% que pertenece a la Cámara de Comercio, otro 20% al Ayuntamiento de Santa Cruz y otro 20% a Caja Canaria. Lo cual, si lo analizas, ahí están representados todos los puntos importantes o todas las personalidades importantes que toman decisiones políticas y estratégicas para Canarias. Efectivamente, desde Sofitesa se pretende coordinar proyectos que vienen tanto de unas instituciones como otras. Entonces aquí tenemos el ejemplo, hemos hablado del Salón de la Cooperación, el otro ejemplo sería el Neutral Asset Point, otro ejemplo del Cabildo sería la línea Sur-Sur, que comunica por primera vez los dos continentes sur-sur, normalmente las comunicaciones eran sur-norte o norte-sur. Otro tema importante de la autoridad portuaria sería la zona franca, y todo ello lo que se pretende desde ese Consejo de Administración de Sofitesa, formada por estas personas y por estos entes que hemos comentado anteriormente, es coordinarlo. Ese sería el papel. Y la plataforma tricontinental no se puede interpretar solo, como algunas veces se ha interpretado, como el puerto de Granadilla. O sea, no solo es el puerto de Granadilla, tienes que tener ese puerto o ese aeropuerto de telecomunicaciones, tienes que ser centro de infraestructuras, tienes que ser un centro realmente de vida, de calidad de vida, que permita que otros ciudadanos europeos o americanos quieran ponerse aquí para poder hacer su trabajo con mayor comodidad en el continente africano. En el fondo es una filosofía. Y todos son puntitos que van favoreciendo hacia ese objetivo que tiene Tenerife en estos momentos y Canarias en general, de convertirse en una plataforma tricontinental. Sí, Tenerife, ¿cómo se puede beneficiar del NAP? ¿Qué ventajas le puede reportar? Bueno, Tenerife y Canarias en general, ¿no? Porque yo creo que el NAP es un punto de acceso a Internet pensado más desde el punto de vista exterior. Deberíamos, cuando el NAP se ponga en Tenerife, interconectar las islas para tenerlas todas al mismo nivel. Es decir, Canarias se convertirá en un territorio de una alta conectividad, y eso va a ser un polo de atracción. Puede ser un polo de atracción, puede no serlo, pero digamos, debemos trabajar para que sea un polo de atracción, para que muchas empresas aprovechen esa ventaja de conectividad. Hoy las comunicaciones es el primer nivel de infraestructura. O sea, antes a lo mejor eran las carreteras o era el agua, pero hoy las comunicaciones, las telecomunicaciones, cuando nosotros tomamos una decisión o llamamos por teléfono o pedimos un informe a alguien, las telecomunicaciones es el primer nivel de necesidad. Es algo tan básico que Estados Unidos, que nos lleva una cierta ventaja porque fueron los que inventaron Internet y todas las comunicaciones a nivel global, son muy conscientes de ello. El NAP
es un punto tan estratégico que tiene unas consideraciones de calidad, de energía, tiene que tener garantizado que la energía nunca le falle, tiene que tener garantizado que el aire acondicionado nunca le falle. Si falla el NAP, en el momento en que falle ese punto, prácticamente se te va a caer todo, porque esta televisión acabará probablemente yendo al NAP para transmitir televisión a todo el mundo vía Internet. Es decir, el Internet poco a poco, en España nos damos cuenta cada vez más, pero los americanos lo tienen más sabido que nosotros, las comunicaciones y los nodos de comunicaciones es un punto de primer nivel estratégico. Si no hay comunicaciones, tú no puedes llamar a nadie para decir que te haga algo, no puedes llamar ni al fontanero cuando se te estropea el agua. Es decir, las telecomunicaciones ya nos hemos acostumbrado cada vez más y cada vez vamos a ir a más, a que es un nivel tan estratégico y tan necesario. Entonces, tener un NAP, tener ese punto en Canarias, en Tenerife, nos va a situar en unas condiciones inmejorables dentro del mundo de las telecomunicaciones. Y repito que es el mundo primero para hacer cualquier cosa. Al hilo de lo que estaba comentando don Manuel, hay algo que quizás a nosotros nos pasa desapercibidos a los usuarios normales de informática, pero ustedes piensen en lo que pasó en Estados Unidos con el 11 de septiembre. En aquel momento las telecomunicaciones, o sea, lo que él comenta de que no se puede quedar sin luz un NAP, es lo que se está previendo que nunca ocurra. O sea, esos edificios están asegurados y tienen ¿cómo se llama? Las máquinas que te alimentan. Grupos electrógenos. Los grupos electrógenos suficientes para darle viabilidad al proyecto del edificio. O sea, el edificio está a prueba de bombas, a prueba de terremotos, a prueba de cualquier catástrofe natural, a prueba, por supuesto, también de atentados. Pero es precisamente por eso, porque nosotros, a lo mejor aquí todavía en Canarias, las empresas tienen sus propios sistemas informáticos en sus propias empresas. Pero en Estados Unidos se tiende a no tener esos equipos informáticos dentro de tu propia empresa, porque puedes tener un problema y tú luego no tienes la capacidad, no tienes esos grupos electrógenos para generar la electricidad suficiente para que la red no te caiga. Y sin embargo las empresas deciden estar fuera, estar ubicadas dentro de un Neutral Access Point, de un NAP, para evitar ese problema. O sea, a mí se me puede ir la luz, puedo estar 20 días o 20 minutos sin luz, lo que no puedes estar es 20 días sin internet en ningún momento, y el Neutral Access Point evitaría eso. Lo centraliza todo. Lo centraliza y asegura que no pierdas esa información y que además estés comunicado. Por ejemplo, el de Miami que estuvimos visitando tiene dos sistemas de frío independiente, tiene sus propios aires acondicionados y además contratan agua a una empresa exterior que les produce agua fría para garantizar el que si te falla uno tienes el otro. Tienen dos conexiones a una red eléctrica de dos centrales diferentes. Además tienen sus grupos electrógenos, además tienen, por ejemplo, prioridad federal en caso de desastre o de guerra de recibir petróleo o de recibir gasolina del ejército de los Estados Unidos para el caso de que haya un desabastecimiento. O sea, todas las consideraciones que te hagan evitar que eso se pare, porque son muy conscientes de que son mucho más conscientes que nosotros, ¿no?, de que ese punto, si se cae ese punto en cascada, se te cae toda la actividad económica prácticamente. Eso en el NAP de Miami, que lleva unos 10 años quizás funcionando. Sí, o menos, o 6 o 7. ¿Y es el NAP que centraliza todo en Estados Unidos? No, bueno, hay varios. Hay varios. Ese es un NAP que es de la propia empresa, de la misma empresa que está promoviendo el de Tenerife, que en este momento me decían que tenían 500 usuarios, es decir, 500 operadoras, usuarios, fíjate, empresas. Google, por ejemplo, pues tiene ese NAP contratado porque le interesará por las razones que sean, para tener sus servidores o distribuidos como sea. Es decir, además el NAP, al estar integrado en una red de NAPs, automáticamente van a haber clientes, por las razones que sean, por ejemplo Google. Pues si el tráfico de África y de Canarias es suficientemente grande, a lo mejor Google decide poner un ordenador aquí para dar servicio desde Canarias a la región que sea. Es decir, que automáticamente se crean otras situaciones que pueden, desde luego, van a hacer crecer esto. El NAP que se está planteando en estos momentos tiene un suelo técnico que se llama, es decir, un suelo
hueco para pasar aires acondicionados y energía y unas planchas por arriba para las comunicaciones de 7.000 metros cuadrados. Caramba. Para un ejemplo más de que yo no soy ninguna entendida en la materia, entonces yo me voy a los ejemplos que a mí me han hecho entender este tema. Tú mandas un email ahora desde aquí de Tenerife y normalmente, si lo haces bueno, tú no te enteras por dónde va, ¿no? Pero eso normalmente va a Londres y de Londres si se lo estás mandando a alguien de Tenerife, vuelve a Tenerife. Si estuviese aquí el NAP, iría de Tenerife a Tenerife. O sea, es muchísimo más rápido, el costo es mucho menor, mejoraría todo. Y nosotros nos parece que va bien, pues tú mandas un email y va relativamente bien, a ti te llega normalmente con comodidad y no sueles tener problemas. Pues el hecho de que tengas más operadoras y que tengas más cables y que tengas más conexión, eso permite una decisión estratégica de una multinacional ubicarse o no en Canarias. Pero porque los negocios de ellos van mucho más allá de mandar un email. Pero bueno, con el ejemplo del email lo entendemos para andar por casa. Vamos a hacer, si les parece, una pequeña pausa para ver esas ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional, FEMETE. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacta al 922 29 6700. Puesto vendedor. Bachiller, experiencia en ventas y reparto en el sector de la automoción. Horario, mañana y tarde. Carnet B, zona La Laguna. Mecánico, FP1, experiencia en mecánica. Especialista en neumáticos. Horario, mañana y tarde. Carnet B, zona La Laguna. Pintor de vehículos, zona Santa Cruz. Horario, mañana y tarde. Experiencia como pintor a pistola de vehículos. Secretaria bilingüe. FP Secretariado, dominio de inglés-español, horario mañana y tarde. Zona San Miguel. Instalador electricista, FP2 en electricidad, imprescindible poseer carnet B, RITE, zona La Laguna. Dependiente, bachiller, FP1 en administración, experiencia en atención al público, facturación, horario mañana y tarde, zona Santa Cruz. Soldador, carnet B, experiencia en cerrajería y soldadura metálica, zona La Laguna. Chapista de vehículos, horario mañana y tarde, zona San Miguel, experiencia como chapista, pintor. Recuerda escoger el número de oferta de tu interés y para mayor información, contacta al 922 29 6700. Continuamos en la hora de FEMETE, seguimos hablando de ese proyecto estratégico, el más estratégico de los últimos siglos, como calificó el presidente del Cabildo, don Ricardo Melchor, el NAP. Y seguimos hablando con Raquel Lucía Pérez Brito, directora de proyectos de Sofitesa, y con Manuel Zendagorta Galarza, director gerente del ITER. Don Manuel, hablemos de los terrenos. Estos proyectos, este proyecto tan importante del NAP, se comentaba que uno de los terrenos que tenía posibilidad de albergarlos, de acogerlos, va a ser la parcela propiedad del Club Deportivo Tenerife en Geneto. ¿Cómo se encuentra la situación? Sé que don Ricardo Melchor también ha dicho recientemente que que es una parcela muy bien ubicada porque está muy cerca del aeropuerto, porque tiene también la universidad cerca, y que se encontraba en semifinales, comparaba él con el símil futbolístico. Efectivamente, en estos momentos yo creo que ya el estudio está ya concluido. Hace un par de semanas las personas de Terremark estuvieron analizando los últimos flecos de todos los terrenos posibles que habían 2 o 3 nada más, ¿no? Y pues el próximo lunes se va a reunir el Consejo de Administración, probablemente, para tomar la decisión en base a ese informe. O sea que está en el tiempo, en pocos días se va a tomar la decisión. Y efectivamente uno de los sitios es los terrenos del Tenerife. Terramar es Terremark, ¿qué podemos decir de Terramar para que la gente lo entienda? Bueno, Terremark es la dueña o la empresa americana del NAP de Miami y la promotora de los NAPs. Entonces en el NAP de Tenerife será un socio importante dentro de la empresa. Entonces ya ha evaluado la situación de cada terreno, ha presentado su informe. Ellos están evaluando los terrenos y el informe yo no lo he visto todavía, pero
Lo tendremos que ver en los próximos días, porque va a haber un Consejo de Administración ahora próximamente con la intención, para poder cumplir los plazos, de ya tomar esa decisión. Entonces, previsiblemente, si no pasa algún contratiempo, que se caiga un avión con el consejero delegado. Hombre, no, por Dios. No. En breve, lo normal es que en los A ver si próximos vamos a días... darle En los próximos días, tras el Consejo, se sabrá la decisión. ¿Algún apunte, Raquel Lucía? Quizás... Bueno, la decisión supuestamente se tomará o se dirá el día 26 de junio, porque como lo habíamos comentado durante toda la hora de FEMETE, es uno de los puntos estratégicos dentro de lo que es la plataforma tricontinental y el Salón de la Cooperación. Todo, no sé si los espectadores llegarán a entenderlo, pero es un proyecto global. Todo está unido. Todo está unido y todo tiene un porqué. No es por casualidad que dentro del Salón de la Cooperación se vaya a hablar del NAP y de las comunicaciones, porque es un tema muy importante para los países en vías de desarrollo. No es por casualidad que hablemos de la iniciativa Global Clinton dentro del Salón de la Cooperación. O sea, todo está intentando coordinarse de tal forma de que consigamos el mismo objetivo. Entonces, efectivamente, en el próximo Consejo de Administración se tomará la decisión de cuál es la más viable técnicamente para ubicar el NAP, cuál es el terreno más viable de los que se han estudiado. Y luego se comunicará, va a venir el propio presidente de la empresa Terremar, estará el día 26 a las 10, creo que es a las 10 de la mañana en el recinto ferial, donde se explicará lo que es el NAP, ya también se le va a hacer una invitación oficial a todos los medios de comunicación y un dossier para que entiendan realmente de qué va el proyecto del NAP. Y se explicará también la ubicación y lo que implica y el trabajo que hará el consorcio del NAPWASI, que el NAPWASI no es el NAP, es el Neutral Access Point de Canarias dirigido hacia África Occidental. Ese es el significado del NAPWASI. Don Manuel, ¿las empresas canarias pueden incorporarse al accionariado? De hecho, se han incorporado y se siguen incorporando. Se siguen incorporando. Hubo una convocatoria pública cuando hace un par de semanas. El 28 de abril se firmó la constitución del NAPWASI, que es la sociedad que va a dirigir este proyecto, y se hizo una ampliación de capital que acaba a finales de julio para permitir a todos los empresarios canarios, tengan que ver o no con el sector de las telecomunicaciones, que consideren este proyecto interesante, puedan acudir a esa ampliación de capital y ser socios fundadores. De hecho, ha habido una convocatoria pública y podríamos aprovechar aquí para hasta extenderla, ¿no? Hasta el 31 de julio, creo que está abierto el plazo. Hasta el 31 de julio, sí. Las personas que estén interesadas pueden ir a Sofitesa a preguntar por Raquel o, bueno, por quien quieran, ¿no? Y se les dará la información de las condiciones. No hay ninguna especial, es una ampliación de capital y dependiendo del capital que pongas tendrás tu parte de acciones correspondientes. Y, don Manuel, me quedo con la frase de don Ricardo: el NAP es el proyecto más estratégico de los últimos siglos. ¿Tan es así esa...? Pues sí, porque hemos estado hablando de lo que puede representar para Canarias, pero para África, el tener en África unas muy buenas comunicaciones o mejores comunicaciones implica servicios bancarios. Los bancos necesitan comunicarse, ampliación de servicios bancarios, servicios educacionales. A través de Internet puedes ampliar, mejorar la educación. Conexiones entre gobiernos en África, democracia. Es decir, hay una cantidad de capacidades. Bueno, hoy creo que todo el mundo nos hemos convertido de tener cada uno nuestros trabajos con cosas, con lápices, con tal, y hoy prácticamente vas a cualquier sitio, estamos todos allí con el ordenador dándole a la tecla, ¿no? Es decir, la informática y las comunicaciones han sustituido muchísimos puestos de trabajo o estar haciendo el mismo trabajo pero con la ayuda del ordenador, ¿no? Antes había cantidad de cosas, por ejemplo, el que dibujaba planos, tenía su mesa de dibujar, hoy el que dibuja plano está con el teclado del ordenador y los hace mejor que antes. Es decir, el ordenador es un arma tan versátil que nos permite hacer todo. Entonces, en el aspecto de desarrollo de África es importantísimo para todos los aspectos prácticamente, los que he dicho y más para el desarrollo de África. Por eso es tan importante desde un punto de vista estratégico para toda la zona. Yo iba a comentar otro ejemplo, porque además es un proyecto que consiguió el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, el ITER,
con la Unión Europea, donde tenía que suministrar energía, explícalo, y lo sorprendente no era en África, era en Sudamérica y Centroamérica. Bueno, ¿Y al principio del proyecto, nosotros como trabajamos con temas de energía, pues era suministrar energía a zonas aisladas de Centroamérica y Sudamérica, un proyecto europeo de ayuda al desarrollo, ¿no? Y entonces, pues cuando ya teníamos los sistemas, pues un pequeño aerogenerador o una placa fotovoltaica para suministrar esa energía, también se quería hacer un sistema completo que diéramos no solamente energía, sino pues una bomba para bombear agua, o un pequeño refrigerador para tener vacunas en algún sitio, y dijimos, bueno, y a lo mejor un ordenador, ¿no? Pues para no sé qué. Y entonces empezamos con el ordenador y al final el proyecto ha derivado directamente a tener una especie de grupitos de 4 o 5 ordenadores, una especie de cafés, de cibercafés, de 4 o 5 ordenadores con una conexión vía satélite porque los sitios son aislados y prácticamente esa energía se emplea en eso. Y un poco decíamos, mira, el kilovatio o el vatio utilizado, cuando tienes un poquito de energía, lo más productivo es gastarla en un ordenador. No en la nevera. O no en el bombillo que necesitas para tener la luz. Han considerado, desde la Unión Europea han considerado que lo que es prioritario. Que lo que más valor añadido da a tu vatio es el ordenador, es la conexión. Porque claro, parece a veces contradictorio porque vas a zonas humildes donde el nivel de desarrollo es muy bajo, pero se entendió que la forma de desarrollar más rápidamente a esas zonas es a base de... Y yo estuve dando vueltas por allí unos meses.